Te doy la bienvenida a este especial histórico donde exploraremos, minuto a minuto, los últimos días de Adolf Hitler en su búnker de Berlín. Analizaremos cómo se desmoronó el Tercer Reich, qué pensaba y sentía Hitler, cómo eran las jornadas finales en el subterráneo donde se refugió, quiénes lo acompañaban y cómo todo culminó en su suicidio. Este es un viaje profundo a través de fuentes, testimonios y documentos. El cerco de Berlín y la desesperada situación alemana. En abril de 1945, Berlín era casi irreconocible. Las tropas soviéticas habían rodeado la ciudad. Los bombardeos, las explosiones y los disparos eran constantes. La población civil sufría hambre, pánico y muerte a cada instante. Hitler, que hasta entonces había confiado en la victoria o la negociación, recibió informes cada vez más negativos. Las tropas nazis se replegaban, las divisiones se desmoronaban y los pocos oficiales experimentados ya no tenían planes viables. El ejército rojo avanzó desde el oriente, mientras los aliados occidentales presionaban desde el otro extremo de Alemania. Las calles de Berlín eran ruinas. El mismísimo Reichstag no era más que escombros bajo fuego cruzado. Miles buscaban escapar, pero el cerco era total. Segundo, el Führerbunker. Refugio, comando y prisión. Debajo de la Cancillería del Reich, Hitler había mandado construir el Führerbunker, una estructura de concreto reforzado diseñada para soportar bombardeos. Este se componía de 2 niveles y más de 20 habitaciones, desde despachos hasta dormitorios, zona médica y cocina. A medida que los soviéticos se acercaban, el búnker se pobló de figuras clave. Eva Braun, Joseph y Magda Goebbels, junto a sus 6 hijos, Martin Bormann, sus secretarias Traudl Junge y Gerda Christian, oficiales médicos como Ludwig Stumpfegger, cocineros y asistentes. Los días transcurrían entre órdenes militares, discusiones, comidas y, cada vez más, momentos de silencio y reflexión sombría. El ambiente era claustrofóbico y tenso. Los sonidos de guerra eran constantes. Dentro del búnker, las conversaciones sobre estrategias se alternaban con momentos de ocio. Escuchar música, jugar, conversaciones informales sobre la vida antes de la guerra. Las luces parpadeaban por los cortes de energía y agua. 3. Hitler. El deterioro físico y mental. Los testigos de la época describen a Hitler como un hombre irascible, agotado física y mentalmente. Su paso era arrastrado, su mano temblaba visiblemente. Muchos atribuyen esto al Parkinson. Y su mirada había perdido el brillo de los días de poder absoluto. Había caído en la paranoia. Sospechaba de traiciones, incluso entre sus oficiales más leales. Su dieta se había restringido, comía poco, a menudo solo sopa y vegetales. Pasaba noches en vela, asfixiado por la presión y la derrota concreta. Según los relatos de sus secretarias, Hitler tenía episodios de ira seguidos por largos periodos de silencio absoluto. Ordenaba ofensivas imposibles y negaba aceptar los informes realistas que llegaban desde los frentes. El 20 de abril, celebró su último cumpleaños en el búnker, rodeado de meras formalidades y rostros tensos. Ese mismo día, fue informado que la guerra estaba prácticamente perdida. Eve. Relaciones personales y rutina diaria. Eva Braun, fiel acompañante de Hitler, trató de mantener el ánimo de los presentes. Su optimismo, aunque forzado, servía de pequeño respiro. Joseph Goebbels y Magda, ministros de propaganda, se empeñaban en mostrar lealtad. Las familias y el resto del entorno vivían en incertidumbre. Algunos sabían que el final se acercaba y planeaban escapar. Otros seguían sosteniendo la esperanza o simplemente temían tomar la decisión de huir. Las comidas eran silenciosas. Los juegos de cartas
tensos, los paseos breves por los túneles, interrumpidos por explosiones. Las conversaciones giraban en torno a recuerdos, planes imposibles y noticias que solo confirmaban el desastre. Intrigas y traiciones. A medida que avanzaban los días, Hitler empezó a enterarse de las maniobras de Himmler y Göring. Ambos intentaban negociar la rendición con los aliados o obtener alguna ventaja personal. Esto lo sumió en una furia absoluta y motivó decisiones drásticas. Destituyó a varios oficiales y envió órdenes contundentes para marginar a quienes consideraba traidores. El círculo de confianza se volvió aún más reducido. El testamento y boda final. El 29 de abril, Hitler decide casarse con Eva Braun. La ceremonia fue breve y sencilla, con pocos testigos. Poco después, dicta su testamento político y personal, designa sucesores, deja disposiciones sobre el futuro del partido y la nación, e incita a preservar su legado, aunque ya estaba destinado al fracaso. Dentro del testamento, Hitler expresa su repudio a la traición de altos mandos y su negativa absoluta a rendirse, pidiendo que su cuerpo y el de Eva sean quemados para evitar la exposición pública. Desesiamo. La caída de Berlín y la atmósfera final. Afuera del búnker, Berlín no era más que humo y cenizas. El ejército rojo había penetrado el centro y combatía calle por calle. Los pocos defensores resistían pero sin esperanza. En esos días, la población civil buscaba agua, comida y refugio en medio del caos. Dentro del búnker, la atmósfera era casi irreal. Algunos miembros del séquito jugaban con los hijos de Magda Goebbels, otros escribían cartas de despedida o se preparaban mentalmente para el suicidio. 8. El suicidio. Últimas horas y testigos. El 30 de abril, Hitler desayuna junto a Eva Braun y sus secretarias. Da instrucciones finales, habla brevemente con sus oficiales y desaparece en sus habitaciones privadas. Poco después, un disparo resuena. Hitler se ha suicidado de un tiro a la cabeza. Eva ingiere cianuro. Martin Bormann, junto a otros, envuelve los cuerpos en alfombras, los lleva al jardín y, siguiendo las órdenes de Hitler, los quema con gasolina. Quieren evitar que los soviéticos encuentren los restos y los usen como trofeo propagandístico. En los minutos siguientes, Goebbels y su esposa deciden envenenar a sus hijos y luego tomar ellos mismos cianuro. Otros colaboradores intentan huir o suicidarse. El búnker se convierte en escenario de una tragedia total. Nuebra. Entrada soviética y hallazgos. El 2 de mayo, soldados soviéticos entran a la Cancillería y al búnker. Lo que encuentran son cadáveres, restos calcinados y documentos abandonados. Pronto la bandera de la URSS ondea en el Reichstag. Los sobrevivientes son interrogados. Algunos serán juzgados. Otros relatarán lo vivido en los años posteriores, y sus testimonios alimentarán la memoria histórica. ¿Qué pasó con los restos de Adolfo Hitler? Los restos de Adolf Hitler tuvieron un destino marcado por el secretismo y varias reubicaciones antes de desaparecer definitivamente para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario. Después de que Hitler y Eva Braun se suicidaran el 30 de abril de 1945 en el Führerbunker, sus cuerpos fueron envueltos en mantas o alfombras, sacados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina y parcialmente incinerados por orden expresa de Hitler para evitar que cayeran en manos enemigas y fueran exhibidos, como ocurrió con Mussolini. El 4 de mayo, la unidad soviética Smersh descubrió los restos carbonizados y los exhumó en secreto. Para confirmar la identidad de Hitler, los soviéticos compararon los restos dentales con los registros y testimonios de su dentista y asistentes dentales, lo cual confirmó sin lugar a dudas que se trataba del Führer. Los restos fueron enterrados inicialmente en un bosque cercano a Berlín, luego trasladados varias veces a Rathenau
y posteriormente a una base soviética en Magdeburgo donde estuvieron bajo custodia soviética. En 1970, debido al temor de que la tumba de Hitler se convirtiera en un lugar de culto para neonazis, la KGB ordenó exhumar los restos nuevamente, incinerarlos completamente y arrojar las cenizas al río Biederitz, un afluente del Elba, dispersándolas para eliminar cualquier lugar físico de peregrinación. Sin embargo, Moscú conservó la mandíbula de Hitler con la dentadura, así como fragmentos de su cráneo que permanecen en archivos secretos, siendo la única evidencia física directa de su muerte. Este destino final refleja la preocupación de las autoridades soviéticas por evitar que Hitler se convirtiera en un símbolo para futuras generaciones de simpatizantes, borrando cualquier rastro físico accesible. X. Repercusiones, memoria y legado. Con la muerte de Hitler, el Tercer Reich llegó a su final. Alemania se rinde formalmente el 7 de mayo. Europa inicia el proceso de reconstrucción y los juicios de Nuremberg permiten dar testimonio de los horrores del nazismo. El Führerbunker fue demolido y enterrado. Hoy apenas queda rastro físico, pero el símbolo permanece en la memoria universal. Los testimonios de sobrevivientes, enfermeras, secretarias, oficiales muestran las contradicciones humanas de esos días. Miedo, lealtad, culpa, resignación. La historia del final de Hitler es más que el relato de un suicidio. Es una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y el culto absoluto al poder. Reflexión. Queda claro que la caída de Hitler no es solo el final de un dictador, sino el colapso de una ideología basada en el odio y la violencia. Recordar estos hechos es fundamental para que no se repitan en nuestra historia. Si te ha interesado este video profundo y documentado, te invito a compartirlo, dejar tus reflexiones en los comentarios y suscribirte para más contenido histórico y educativo. Recuerda, la memoria es nuestra mejor defensa contra la intolerancia y el fanatismo.